La máquina se le llama a Muñoz, Moreno, el que habla, Labruna y Lustó. Pero teníamos el respaldo de Bagui, de Ramos, de Rodolfi, de Diácono, de jugadores del Sudo Rodríguez, de Luis Ferreira. Entonces, de ahí que entiendo que algo injustamente se le puso la máquina por los delanteros. Creo que la máquina fue todo el equipo. Es una ocurrencia grande de Ambrosio que le dice a Pauseri, que era el técnico, le dice, Carlos, dice, poner un poco a este pibe que está esperando ahí, no juega nunca, ponelo en el lugar mío. Y el pibe era Lustó, ¿me entiendes? Y entonces jugaba Muñoz de buen derecho. Y cuando lo puso a Lustó, el mono de Ambrosio, chao, se borró, no jugó nunca más. Pero eran tipos que jugaban de memoria. Se chiflaban, Moreno y Lustó se chiflaban, para hacerse los pases. Sí, usted lo veía a Moreno que le chiflaba, el otro se la daba, una cosa de loco. Agustín con nosotros. ¿Cómo le va, Agustín? Que es el nieto de Amadeo. ¿Cómo estás, Amadeo? Muy bien. Un gustazo, Un gustazo que estés aquí, Lo propio, Adolfo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo encantado, sí, muy bien. Con ustedes más todavía. Además, ya son figuras de este programa. Hemos estado aquí recordando algunas cositas, ¿verdad? Ya no estamos acostumbrados, ya lo conocemos todo el camino de memoria. Bueno, y con los chicos de la producción hemos atesorado a lo largo de este año un material que tiene que ver con la máquina, ¿no? Yo creo que cuando la gente del fútbol habla de grandes equipos, habla de grandes acontecimientos, de grandes jugadores, de aquellos jugadores que de pronto coincidieron en un momento estelar de sus carreras con una misma camiseta, puede hablar de muchos equipos, puede ser muy famoso el equipo de Pisuti, el famoso equipo de José, y tantos otros equipos, por mencionar simplemente uno de Racing. Pero está claro, la máquina fue la máquina. Y nosotros tenemos, y hemos atesorado a lo largo de este año, un material que ahora vamos a poner en el aire, donde vemos en plenitud a la máquina. Si usted tuviera que a la distancia definir la máquina como hecho futbolístico, como grupo de hombres que jugaban al fútbol de una manera, ¿usted hubiese imaginado, Adolfo, que esto iba a trascender el tiempo de la manera que ha trascendido? ¿Me dijiste antes de entrar? Sí, que te iba a tratar de vos. Bueno. Y ahora me fui a usted. Te pido disculpas. Las caras tienen que dar el derecho a un respeto, sí, yo encantado. Pero yo me tengo que respetar entonces la categoría tuya, locutor, y entonces tampoco te tengo que... Bueno, Adolfo, nos vamos a tu tiempo. Sí, dale. Sí, hoy lo nuestro fue una cosa que nosotros lo veíamos día a día, que iba aumentando en proyección, que es el programa de ustedes. El programa de ustedes ha ido absorbiendo poco a poco, y estoy seguro que es uno de los programas, y con el respeto, porque tengo muchos colegas amigos de ustedes, que les digo, respeto mucho el programa de los demás compañeros, pero ustedes han ido absorbiendo, y son una especie de pulpo que se lo llevan. A nosotros nos pasó lo mismo entre nosotros, porque congeniamos con la dirección que tuvimos nada más ni nada menos que a Carlos Peuchele y a Renato Cesarini. Claro. Entendemos, a gusto por lo menos de este consumidor, cada cual tiene su punto de vista, que fueron los dos mejores maestros que hubo en el fútbol nuestro. Y entonces nosotros en cada entrenamiento entendimos el fútbol técnicamente bajo un aspecto romántico, y queríamos progresar entrenamiento en entrenamiento. Estábamos la famosa frase del viejo Vizcacha cuando dice que nunca te vas a acordar sin aprender cosas nuevas. Así estábamos nosotros con el fútbol. Ahora, ¿quién le puso la máquina? La máquina yo entiendo que fue un invento de una fabricación propia, más bien, de Carlos Peuchele, que de común acuerdo con Renato Cesarini le pusieron, porque mi mamá, y no es falsa modestia esta, sino es la realidad. Sí. Mi mamá, en vida, mi querida madre, se llamó Rosa María Rosa. Y entonces cuando le preguntaron en un momento determinado a Peuchele quién había inventado la máquina, Peuchele contestó, la fabricación de Doña Rosa, la máquina de Doña Rosa, porque dicen que... Y de ahí surgió el Doña Rosa tan famoso entonces que se emplea ahora para hablar... Exacto. Es algo que muchas veces uno a lo mejor por no pasar por vanidoso. No, pero ¿por qué? Lo guarda, bueno, porque los hombres somos así, las personas somos así. Sí, impresionante. Y porque yo siempre pensé, perdón, era porque era la máquina de hacer goles. No,
No era por eso. No, en el otro aspecto fue mirada sencillamente porque, según decía, que ganábamos cuando queríamos, y entiendo que no ganábamos cuando queríamos. Ganamos siempre cuando podíamos. Pero tuvimos compañeros que fueron extraordinarios jugadores, y siempre vuelvo a repetir, reitero que queríamos aprender cada vez más, y el fútbol entendemos nosotros que tiene ese secreto, ese ángel de la técnica. Ahora, había madera. Ustedes eran ya naturalmente unos dotados, ¿no, Amadeo? Bueno, yo pienso que... Vos lo viste un poquito de afuera, este fenómeno, porque No eras titular, pero tuve el gran honor de jugar con ellos, con esa verdadera máquina de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Un alto honor, sinceramente, muy pocos partidos, pero para mí fue de emoción porque yo en mi pueblo natal, Rufino, escuchaba a lo lejos Claro, la máquina. estos grandes maestros. Bueno, vamos a poner en el aire entonces el material atesorado a lo largo de este año. Aquí estará la máquina en acción. Un entrenamiento de la máquina donde ustedes van a saber las cosas que hace esta gente con una pelota de fútbol. Aparece por allí en algún momento también Lustó, que estuvo en otro momento, Claro. en otro gran momento de este equipo. De manera tal que en el aire para ustedes y en acción, la máquina. La cosa se armó sola, o al menos eso es lo que se dice. Se encontraron un puñado de verdaderos cracks, algunos de ellos geniales, e hicieron de las canchas de fútbol un pentagrama. Cada partido era un concierto, con la fineza del vals y la picardía de la milonga criolla. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y de Ambrosi no necesitaban consejeros, aunque cerca de ellos anduvieron dos maestros inolvidables, como el Tano Cesarini y don Carlos Felchuri. Trataban la pelota con afecto, la acariciaban con la misma pasión que a aquellas recatadas novias en los zaguanes con perfumes de glicinas. Se encontraron en 1942 y llenaron las tardes domingueras de fútbol y goles. Hicieron de cada partido una demostración de calidad. Y no podía ser de otra manera estando el Charro Moreno, ese prototipo de crack irrepetible, o el gran Adolfo Pedernera, o el endemoniado Ángel Labruna. No podía ser de otra manera teniendo en el medio de la cancha a Bruno Rodolfi, o como patrón del área a Ricardo Bagui, y marcando la punta a Iácono, y en el extremo izquierdo al zurdo Ferreira. Fueron campeones indiscutidos en 1942, convirtieron 79 goles, un promedio de más de 3 por partido. Fue el equipo más goleador del torneo y al que menos goles le hicieron. Pero mucho más allá de las estadísticas, fue la máquina un equipo que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, en el que cada uno de sus integrantes era una pieza irreemplazable y de incalculable valor. Grabaron sus nombres en letras de oro en la historia del fútbol argentino y metieron a ese River entre los grandes equipos de la historia internacional del fútbol. Pero la historia continúa. Pasaron 49 años, casi medio siglo, y River siguió siendo grande entre alegrías y frustraciones. Pero si algo más le faltaba, está el equipo de hoy, conducido por Daniel Pasarela, que volvió a arrimar satisfacciones a las tribunas del Monumental. Otro campeonato que solidifica a River Plate como el club más ganador del fútbol argentino. Este equipo 1991, sin el preciosismo, la calidad, la poesía de aquella máquina, demostró temple, capacidad y contundencia dentro de un juego que ya no es el fútbol romántico de 1942. 49 años separan aquel River histórico de este campeón del torneo de Apertura 1991. Muchas cosas los diferencian, pero hay algo inalterable que se repite: la alegría de volver a sentirse los mejores. Hace revivir, ¿no? Sí. ¿Te imaginas en algún momento el estadio lleno gritando tu nombre, Adolfo? Lo recuerdo todavía, porque hay ciertas cosas que no se van de los oídos, como no se van de los sentimientos, como no se van de la visual. Hay ciertas cosas que penetran, y penetran perennemente. No se puede ir. El afecto con que ustedes nos tratan, nosotros no nos podemos olvidar al salir de esta casa. Está bien. Pero imagino yo que cuando uno ve un estadio lleno una vez más, a lo mejor con otros jugadores, también imagina sus grandes tardes. También imagina lo que le pasó en su vida. También imagina aquellos momentos gloriosos, algún gol, alguna gambeta, algún compañero, alguna jugada. Yo creo que la vida siempre deja los dos matices, lo agradable y lo desagradable. Entre una cosa y la otra
porque si no de lo contrario, lo único que haces es sumar años, arrugas, canas, y te alejas un poquito de la vida, y uno quiere seguir viviendo. Está bien, está bien. Adolfo, Amadeo, hablábamos de este River bárbaro y lo emparentamos, claro, con un poco colofón lo que ha sucedido con este River de este tiempo, con este ganador del torneo Apertura. Los muchachos hoy no nos han podido acompañar, están todos de vacaciones y tienen merecidas vacaciones, de manera tal que es por eso que no han compartido con nosotros este momento. Pero básicamente estábamos hablando de la máquina. Esto fue tomado en un entrenamiento por el propio Peuchele. Con una máquina que él mismo la compró. Con una filmadora. Era una filmadora que se la colocaba debajo del brazo, sí, y la llevaba con una manijita a nivel. Y entonces, sí, de esa manera sacó todas las secuencias, pertenecen a la obra de Carlos Peuchele. Y aclaro, la compró de su peculio personal. No pidió a nadie, no le prestaron la máquina, la compró él porque quiso tener un recuerdo él mismo. Está bien. ¿Qué posibilidad han tenido ustedes, los jugadores contemporáneos, de poder tener, por ejemplo, tape de televisión a su disposición? Es verdad. ¿No? Bueno, qué lejos estábamos de poder tener esa oportunidad de ver, como se ven ahora los grandes cranos, claro, colores, todo lindo. Claro. Nosotros casi nunca ocurrió eso. Me gustaría, Fernando, que en la próxima oportunidad, cuando no sea muy lejano eso, que invites también a esas grandes figuras que fueron, por ejemplo, Muñoz, Lustó, que todavía vive. Está bien. Zurdo Rodríguez. Ahí lo veíamos en Lustó, ¿no? Bagui, claro. Grandes figuras, claro, compañeros nuestros. Grandes compañeros, bueno. Y yo soy muy feliz en estos momentos porque ahora soy un hincha más, un simpatizante de River. Tuve el honor de ser arquero de River durante tantos años. ¿Cuál es tu mejor atajada, Amadeo? Si se puede definir, hay una atajada, digamos. Yo sé que esa la rompí. Esa, casualmente, parece mentira que lo diga y que alguno ahí se la inventó, pero fue donde terminé mi carrera deportiva en Colombia. Pero algo que yo digo, ¿cómo ataqué esa pelota? A la liana, un centrofondo que tuvo Sano Denso. Sí, correcto. Jugamos en contra, él jugaba para el Deportivo Cali y yo defendiendo los colores en los últimos 2 años de mi vida deportiva, para Millonario. Ajá. Siempre fuiste millonario. Bueno, fue algo... Una pelota, fui a achicar al win derecho con posibilidad de remate al arco y no, me la bombió el otro palo, quedé ya completamente desairado por completo. Entonces, y venía la liana en posición de cabezazo neto al arco, y ya empecé a tirarme yo a volar allá contra el ángulo porque pensé que tenía que ir ahí. Me tiré el lance que podía ir, la saqué con la punta de los dedos. Si le pega mal o me la tiro otro palo, qué papelón. Porque la liana alcanzó a cabecearla, la cabeció perfecto. Solo que la cabeció donde vos llegabas. Ahí. En vuelo. En vuelo. Qué bárbaro. Pero si me cabeceaba al otro lado, te imaginas que me chocaba contra el palo. La historia dice, ¿es cierto que una vez apretaste una pelota contra un poste? En mi debut, justamente, cuando tuve el honor de jugar al lado de Adolfo Pedernera, y contra un equipo que cuando yo simpatizaba algo de pibe, contra Independiente, enfrentando nada menos que a Erico y a De la Mata, en mi debut, que ganamos 2-1, por suerte, se dio un poco mi presentación buena, aceptable, pero al lado de estos señores, que no iba a ganar. Entonces, un año anterior, Pairú, ¿te acordás, Adolfo? Sí, me acuerdo perfectamente. Un centrofondo que tuvo Independiente y Lanús. Ya había hecho un gol de la misma forma, en un centro, le pegó un empujón con el pecho a un arquero que tuvo River, Segundo Díaz, y cayó con pelota. Y fue habilitado por el árbitro como gol, legítimo. Al año que debuto yo me hizo lo mismo, salté en un córner y me quiso empujar, entonces apreté la pelota contra el poste y si yo me llegaba a caer para adentro, bueno, la dejaba a caer. Ahí dejaste la pelota de afuera. Claro, pero caerme con la pelota dentro del arco sería muy feo. ¿Y tu mejor gol, Adolfo? ¿O tu mejor partido, tu mejor recuerdo, esto para poner en un recuadro hoy aquí? Bueno, según dice aquellos que me vieron y mi memoria que ayuda a acompañarme, en una oportunidad fue un gol contra Estudiantes de La Plata en la cancha actual de Estudiantes de La Plata, que entiendo todavía tiene la oficial, la techada. Entonces está por el medio, la cancha de Estudiantes de La Plata, no sé si te acordás, Amadeo. Sí. Es una de las más largas, más angostas, pero más largas. Y me acuerdo siempre que estaría en la mitad de la cancha, 6,
Digo, ¿qué querés, José? ¿Pero que de partido? Sí, Y paró la pelota y dijo, venía Adolfo. No, ¿era un tiro libre? Sí, No, un tiro libre, Fernando. Ah, un tiro libre, no. No, porque a esto se le puede querer cualquier cosa. En una infracción. Entonces, me llama José y me dice, Patria. Le digo, estás loco, José, mira así. Está en otra cancha, no está en la cancha esta. El arco, no me mirá qué lejos. Patealo. Digo, bueno, está bien. Agaché la cabeza, tomé los 4 metros de impulso y pateé. Y mi sorpresa fue grande porque José me vino a abrazar. La metiste adentro. La metí, pero con una consecuencia de lo más raro que te podés imaginar, porque el Leyma decía que no. Y el árbitro corrió autorizando el gol. Y Muñoz, que estaba jugando sobre ese costado, lo tomó al Leyma y le dice, mire. Y le mostró porque el parante que sostenía la red había quedado haciendo así. Y dieron el gol porque quedó el fierro moviéndose. Y yo me di vuelta y dije, alguno me empujó acá, no puedo decir, para pegarle tan fuerte. Para pegarle tan fuerte. Aparte de la violencia que tenía, era la precisión, la técnica para pegarle a la pelota. Está bien. Bueno, nos acompañan un recuerdo más después de la pausa que va a venir, porque estamos llegando al final de nuestro... Estamos con buenos amigos aquí, Pipo Rossi, ¿qué tal, Pipo? Bien. Buenas tardes y bienvenido, Gracias. Juvenal, un gustazo, Encantado. Señor de Ambrosi, un gusto, Encantado que esté aquí, Gracias. Para evocar la figura de José Manuel Moreno. Yo lo que quiero preguntar es, hablábamos de la afeitada, ¿vos los afeitabas en la cancha, Pipo? ¿Los afeitabas en la cancha? A veces sí. Cuando tenía oportunidad y cuando no lo podía parar de otra forma, ¿no? Ajá, está bien. Pero creo yo que el recurso de la fuerza ha sido un recurso desde siempre del jugador, ¿no? Así es, sí, así es. Siempre fue un recurso. No siempre fue un recurso alevoso o malintencionado. La fuerza es parte del fútbol, ¿viste? Está bien. Siempre se ha dicho que el fútbol es juego y lucha. Está bien. Y entonces, siempre hubo gente fuerte, gente de vigor. Y bueno, había tipos que te hacían foul con la cara, ¿no? Claro. Ya te miraban, ¿no? Sí, claro. Está bien. ¿Por qué le miran a mí? Pipo estaba ahí. Y Pipo estaba ahí, ¿no? Claro, Y has dicho, Juvenal, juego y fuerza. Es cierto que si yo digo que recordamos seguramente a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y quizás del mundo, ¿me equivoco con Moreno o no? Que hablen ellos, pero yo digo que no, que debe haber sido uno de los mejores, de los más grandes que se ha visto en el fútbol del mundo. Por lo menos que yo he visto personalmente, he visto jugar a muchos aquí y en el mundo. Bueno, vamos a ir al documento de Moreno y después vamos a seguir charlando con estos buenos amigos en este día. Fue por calidad, por pinta, por personalidad el prototipo del crack. Fuerza, inteligencia, capacidad. Tuvo una entrañable amiga, la pelota y una pasión, el fútbol. Ese fútbol que aprendió a jugar en los potreros de La Boca, su barrio natal. Ese fútbol que de pibe lo convirtió en un incorregible destructor de alpargatas. Una mañana, el viejo me compró un par de alpargatas, recordaría alguna vez. Fui al potrero y le pegué tanto a la pelota que al mediodía las alpargatas quedaron desplegadas, rotas, con bigotes. José Manuel Moreno nació en agosto de 1916, hijo de doña Malvina y de don José, un modesto agente de policía. Fue el único hijo varón de la familia Moreno, rodeado de 3 hermanas mayores. Dicen que fue el mimado de ese hogar que ocupaba una pieza en un viejo conventillo boquense. Su primer equipo fue un modesto club de barrio, Estrellas de Bransen, pero ya en 1933 aparece oficialmente en la 5ª división de River. En 1935, durante una gira de River Plate por Brasil, se produjo su debut en primera. Jugó al lado de los grandes, Carlos Peuchele, Bernabé Ferreira, frente al Vasco da Gama y convirtió un gol. El día antes del partido, recordaba Moreno, tenía mucha fiebre y lo de mi debut parecía imposible. Un molesto forúnculo en un muslo me tenía a maltraer. Al único que le conté mi problema fue a Machín, aquel recordado masajista de River. Él se pasó toda la noche al lado de mi cama haciéndome fomentos. Por la mañana, el forúnculo dejó de molestarme y pude jugar. Desde entonces, a Machín lo bauticé doctor. Nadie nunca entendió por qué le decía doctor a Machín. Pero él y yo sabemos que aquella tarde pude jugar porque él me curó.
Jugó en River hasta 1944, llevando a la cancha las luces de la noche. Vivió intensamente y se dice que muchas veces apareció en los vestuarios con las ropas y la fatiga de las noches de cabaret, que colgaba de una percha el smoking para ponerse la camiseta de River y salir a la cancha para asombrar con gambetas increíbles, asombrosos malabarismos, goles inolvidables. Varias veces campeón con los de la banda roja. Integrante del seleccionado nacional en 37 oportunidades. Campeón sudamericano en el 41 y en el 47. Autor de 20 goles con la celeste y blanca en el pecho. Su paso por el fútbol mexicano le hizo ganar el mote de El Charro. Su regreso a River en 1946, en un partido frente a Atlanta que se jugó en la cancha de Ferro, significó un récord de espectadores en las tribunas y una impresionante cantidad de público en las calles, pugnando por entrar a un estadio colmado que no soportaba un espectador más. Esa tarde, en los últimos minutos del partido, Moreno convirtió 3 goles, que le sirvieron a River para ganar un partido imposible por 3-2. Jugó también en Universidad Católica de Chile, en Defensor de Montevideo. En la Argentina, para bronca de los riverplatenses, lució una temporada a los colores de Boca y también jugó para Ferro. Terminó su carrera a los 43 años en Independiente Medellín de Colombia. Fue un auténtico crack y fue también un personaje del Buenos Aires en las décadas del 40 y el 50. En el momento de mayor esplendor ocupó no solo las páginas de las revistas deportivas. Su casamiento con la actriz Pola Alonso conmocionó como siempre ocurre cuando un astro del deporte se une sentimentalmente a una estrella del cine. De todas formas, como también siempre suele ocurrir, esa unión duró lo que dura un lirio. Se lo recuerda como uno de los más brillantes integrantes de la máquina, junto a Muñoz, Pedernera, Labruna, De Ambrosio, Lustó, Bagui, Iácoro, Rodolfi y Ramos. El 26 de agosto de 1978 hizo su última gambeta. Tenía 62 años. Fue un virtuoso, un bohemio, un soñador. Para muchos, el más grande futbolista argentino